Hola, hola. ¿Alguien por aquí? Sí, profe. ¿Cómo está usted? Profe, Sí, dígame. en el grupo no han mandado el ID ni la contraseña, ¿verdad? No, pero ya lo voy a hacer. Permítame un segundo. Sí, es que me preguntaron. Déjenme, les mando. Perfecto. Ya está. Listo, vamos a esperar a que entren los demás. ¿Y los demás? ¿Dónde andarán? Ok, dos más, tres más.
9, pues yo creo que ya, ¿no? 8. 8, pues ya estamos más de la mitad. ¿Les parece si continuamos, compañeros? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ya está. Entonces nos quedamos por aquí. ¿Sale? Ya está. 2 más. Perfecto. Ahora sí. Entonces, ya estamos. Estábamos en mol, base mol. Y estábamos viendo el porciento en mol. ¿Sale? El porciento en mol, pues es básicamente 100 por la fracción mol. Ese sería el porciento en mol. ¿Sale? Ahora, partes por millón, ¿sí? Sabemos que el millón es 10 a la 6, entonces 10 a la 6 por la fracción mol. Tanto para la fase líquida como para la fase gas. Y la relación mol, eso lo tuvieron que haber trabajado mucho ahora en su curso de procesos de separación 1. Creo yo que sí lo vieron, la relación mol. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Excelente. Excelentemente bien. Ok. Aparentemente bien. Entonces, la relación mol se va a definir como número de moles de la especie que nos interesa con respecto al número de moles de lo que no es la especie que nos interesa, ¿sí? Para mezclas binarias sería número de moles de A entre número de moles de B. En la fase gas es la presión parcial del componente con respecto a la que no es el componente. Si tenemos una mezcla de 5 componentes, por ejemplo, y queremos sacar la relación con respecto a A, va a ser la presión parcial de A con respecto a las presiones de los demás componentes. O la fracción mol TA con respecto a la de los demás componentes. Y también aplicaría para volúmenes. Sí y solo sí para vapor. ¿Sí? Y ocurre lo mismo para la fase líquida. Número de moles de A entre el número de moles de no A. ¿Sí? La presión parcial la vamos a conocer para la fase gaseosa, la vamos a conocer como la presión total por la fracción mol. Y esa es la ley de Dalton. ¿Sí? No hay presiones parciales en la fase líquida, ¿sí? Bueno, que de hecho sí hay presión. La presión parcial, que sería la ley de Raoult, pero esa la vamos a analizar ahorita. ¿Sí? Base, masa o peso. Fracción no tanto por 1. Es lo mismo, nada más que observen que cuando utilicemos la fracción, ¿sí? Y de A, con una rayita arriba vamos a estar hablando en masa, base masa. Y la fracción masa va a ser la masa de A entre la masa total, tanto para la fase gaseosa como para la fase líquida. Esto se los voy a subir al Blackboard, se los voy a dejar ahí, para que lo tengan como apunte. ¿Sí? Por ciento en masa es lo mismo que la por ciento en mol, 10 a la 2. ¿Sí? Partes por millón, igual lo mismo, 10 a la 6. Y la relación masa también va a ser la masa de A entre la masa de no A, tanto para la fase líquida como para la gaseosa. ¿Sale? Base mol sobre volumen, podemos estar hablando de una densidad total o concentración como tal, número de moles de A entre el volumen total. Pues esto no es otra cosa más que la molaridad, si están de acuerdo. Y la molaridad la podemos despejar a partir de la ley de los gases ideales. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esto nos quedaría PV es igual a N por RT. ¿Sí? Esto es para la fase gaseosa. Mientras que para la fase líquida, ¿sí? Va a quedar número de moles totales, pero es la densidad total, entre el volumen, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que la densidad del líquido entre el peso molecular del líquido. Esto, como no lo vamos a utilizar muy seguido, no lo voy a demostrar ahorita. Densidades parciales, ¿sí?
que no es otra cosa más que los números de moles de A entre el número de moles totales. Y si se dan cuenta, de aquí, N de A entre B, N total entre B, lo estamos dividiendo todo esto entre el volumen y no nos queda otra cosa más que la densidad total de A entre la densidad del gas, ¿sí? Volumen específico, este es el inverso. Esto va a ser como material de consulta simple y sencillo, ¿sí? Masa o peso, base densidad, masa total entre el volumen total, ¿sí? Tanto para la fase líquida como para la fase gaseosa, ¿sí? La densidad total, ¿sí? La vamos a definir del mismo modo, masa de A entre el volumen total, para la fase gas y para la fase líquida. Gravedad específica o total, densidad relativa, pues es poco usual para gases, mientras que para la fase líquida, la densidad relativa es la densidad del líquido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. El volumen específico total es poco usual para gases, mientras que para los líquidos sabemos que es el inverso de la densidad. Y esto hasta aquí nada más una ligera repasadilla de esto. Me parece que su primera actividad, porque si entraron en la parte de entregables del curso, por cada sesión les voy a pedir un entregable. No crean que van a ser problemas complejos, ni mucho menos. Simplemente con el apunte de hoy tienen para poder subir su primer entregable, ¿sale? ¿Ya no entró nadie más? No, ya no entró nadie más. Déjenme ver cuántos son. 13. Bueno, me falta uno. Me falta uno. Pero bueno, ok. Entonces vamos a presentación. ¿Sí la ven bien ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Díganme si cambia a la siguiente. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Sí cambió a la siguiente? No. No, Sí, síganme. sí, Sí, ya. ¿Sí cambió? sí. Ok, ya me Sí. regresé. ¿Sí está bien ahí? Sí. Perfecto. Ok, entonces, como introducción, la destilación justamente es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los componentes de una mezcla, ¿sí? Para llevar a cabo la operación se aprovecha la diferencia de la volatilidad de los constituyentes de la mezcla, ¿sí? ¿Qué significa esto diferencia? Que ya me marcó aquí, pero bueno. ¿Qué significa esto de diferencia de volatilidad? ¿Sí? La volatilidad de tal o cual componente la vamos a definir como volatilidades relativas, ¿sí? A la cociente que vamos a tener de las presiones de vapor. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y para poder lograr procesos de separación de tipo destilación, lo que vamos a aprovechar aquí son justamente las diferencias en los puntos de ebullición de los componentes, ¿sí? Déjenme cambiar nada más por señalizador láser, porque aquí como que no me termina de convencer. Ahí está, ahora sí. Ya está, mejor así, puedo rayar mejor, sin rayar esto. Entonces, separando o fraccionando estos en función de su temperatura de ebullición. Se usa para concentrar mezclas alcohólicas y separar aceites esenciales, así como para componentes de mezclas líquidas que se desean purificar. Básicamente, esto que tienen aquí es la ilustración de 3 columnas de destilación. Como se darán cuenta, pues son bastante robustas, son bastante grandes. Esto de aquí que ven aquí son andamios para que pueda usted andar. Y estos que se ven aquí se les llama agujero hombre, ¿sí? Porque por ahí meten a un cristiano para limpiarlas por dentro. ¿Sale? ¿Ya cambió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué tipos de destilación existen? Bueno, los tipos de destilación puede ser una destilación simple, que es la que llevamos a cabo en el laboratorio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues colocamos la mezcla que deseamos destilar,
ponemos un termómetro para saber a qué temperatura estamos trabajando, le ponemos un mechero, un generador de calor en el fondo, poder hacer una parrilla de calentamiento, y esto lo vamos a conectar con un refrigerante. Es decir, lo que sea más volátil, lo que tenga una presión de vapor mayor, ¿sí?, que tenga una volatilidad mayor, va a abandonar esta mezcla, va a subir por este punto, va a pasar por el refrigerante que lo va a condensar, porque aquí está en fase vapor, aquí regresa a su fase líquida y aquí tenemos ya el destilado. Eso es una destilación simple, ¿sí? Hay otro tipo que se llama destilación por arrastre de vapor. Esta seguramente la han llegado a hacer en su laboratorio. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando tenemos mezclas muy delicadas que no pueden exceder los 100 grados centígrados, por ejemplo, y no se les puede someter a calor directo porque descompone la mezcla, pues lo que hacemos es hacerle una destilación por arrastre de vapor. ¿Qué significa eso? En el primer sistema, lo que nosotros vamos a colocar aquí es un termómetro para saber la temperatura, colocamos agua y le metemos su generador de calor. El vapor que abandona este sistema le transfiere todo su calor al segundo sistema, ¿sí? ¿En qué modo se lo transfiere? En modo de calor latente y sensible, y así hace que se evapore parte de esta mezcla y arrastra junto con el vapor al componente más volátil y lo tenemos de este lado. Esa sería una destilación por arrastre de vapor. Y tenemos la tercera. Estas son las tres más comunes, hay más, pero bueno, esta es una destilación fraccionada. ¿A qué se refiere con una destilación fraccionada? Bueno, se parece mucho a la simple, nada más que aquí vamos a utilizar una columna empacada. Si se dan cuenta, aquí toda esta parte significa empaque, ¿sí? Sale el vapor, comienza a ascender, llega a este punto, parte del vapor condensa y refluja por este punto, y parte de él está abandonando, ¿sí? Cuando le metemos un empaque, se observó experimentalmente que justamente estos destilados estaban más concentrados en el componente más volátil, es decir, son más eficientes. Esto es una columna empacada, podríamos llamarle así. Y eso es una destilación fraccionada. Cuando tenemos este tipo de columnas, me imagino que en diseño de equipo y demás, o selección de equipo, no me acuerdo cómo se llama su asignatura, vieron algo que se llama especificaciones, hojas de especificación. La hoja de especificación se refiere justamente a cada uno de los equipos. Si ven esta, pues tiene el número de equipo, qué tipo de servicio y los datos generales de la operación. Debe de llevar naturaleza de fluido, componentes si son corrosivos, número de platos, características del vapor al plato, entonces tienes que poner caudales, pesos moleculares, temperaturas, bla, 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 bla. Pero lo que más nos interesa aquí es el número de platos, que es lo que vamos a definir nosotros, perdón. ¿Sí? Eso es lo que más nos interesa para encontrar básicamente como primer punto, ¿no? Lo que necesitamos es el número de etapas que necesitamos para cierta separación. ¿Sale? Ahora, este sería un esquema de una columna de platos sencillita, así nada más. Que de hecho no es la mejor ilustración que podría haberles puesto, ¿verdad? Les voy a enseñar otra más bonita. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se va a comportar esto? Tenemos un alimento, ¿sí? Y lo vamos a separar en dos secciones toda esta columna. A la parte de arriba le vamos a llamar sector de enriquecimiento, ¿sí? En esta parte, toda esta parte de la sección de enriquecimiento. Y toda esta parte de abajo le vamos a llamar sección de agotamiento, ¿sí? Los platos no es otra cosa más que platos, así como se lo están imaginando, nada más que les hace falta una parte, es un corte. Ahorita les voy a enseñar un esquema de cómo se ven los platos. Y a su vez, esos platos llevan capuchones de burbujeo para generar un contacto íntimo entre las fases. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros estamos metiendo aquí un alimento a cierta temperatura. Aquí abajo es lo importante en esto. Tenemos una caldera, que es la que nos va a generar el vapor. La destilación difiere de la absorción y desorción en que aquí ya no se agrega otro componente para lograr una separación. Si recuerdan, en su curso anterior vieron que justamente lo que hacían era
Si yo quiero llevar una separación y el componente lo tengo en fase líquida, pues le voy a tener que agregar un gas para que arrastre el componente más volátil. O si lo tengo en una fase gaseosa, voy a meterle un líquido que arrastre a cierto componente. Aquí ya no. Aquí la segunda fase la vamos a generar a partir de calor. Es un proceso de separación térmico, ¿sí? En esta caldera se va a llevar a cabo un proceso, ¿sí?, de equilibrio, donde aquí vamos a tener un líquido que va a estar en equilibrio con el vapor que lo que está generando. Ese vapor asciende, ¿sí?, y conforme va ascendiendo se va enriqueciendo del componente más volátil, mientras que hay una corriente que desciende del líquido, y el líquido que desciende, al ir descendiendo, se va enriqueciendo del componente más pesado. Conforme va ascendiendo, se enriquece del componente más ligero hasta que llega un punto en el que llega a un condensador. Esto es un vapor que llega a un condensador, pierde su calor latente, hay una transición de fase y de aquí sale el destilado. De aquí de ese destilado, ¿sí?, o sea, aquí se bifurca porque aquí está saliendo destilado, pero a su vez lleva un acumulador o un tanque de balance, ¿sí?, pasa por una bomba y lo regresa, ¿sí? Por lo general, en las ilustraciones se pone aquí arriba el condensador, pero me voy a regresar un poco y vean estos tubos, ¿sí? El condensador no está acá arriba, no se ponen acá arriba. ¿Por qué? Pues por cuestiones de mantenimiento y de operación, conviene más tenerlo a ras de piso, porque son condensadores grandes. Aquí abajo se pone el condensador y se pone una bomba que es la que está regresando el reflujo, ¿sí? Es por eso que se ve este esquema como tal. Parte de este vapor que condensó se sale como destilado y parte regresa como líquido. Esto se le llama reflujo, ¿sí? Y el reflujo lo vamos a definir como L, el líquido que está regresando, con respecto al D, que es el destilado. Esta sería una mejor esquema de esta misma columna, ¿sí? Tenemos una alimentación a una velocidad fija, tenemos nuestro condensador, que es toda esta zona, nuestro tanque de balance y nuestra salida de destilados, y acá abajo tenemos nuestro rehervidor o generador de vapor, que está conectado aquí a nuestros fondos, y aquí se está generando, fíjense, aquí está entrando el líquido, aquí entra vapor sobrecalentado o vapor en su punto de saturación, y salen los condensados, ¿sí? Y de aquí se está generando un vapor a partir de este líquido y está ascendiendo toda nuestra columna. Este sería para esquematizar justamente el control. ¿Cómo controlaría yo una columna? ¿Sí? Aquí hay un producto de fondos que está saliendo y que se llaman colas o fondos o waste, como le quieran llamar. ¿Cómo lo vamos a controlar? Bueno, estas indicaciones creo que ya saben, ¿no? La primera variable, el primer literal, perdón, es la variable que se va a controlar. En este caso es level, o sea, control de nivel. Y la segunda es lo que va a hacer, que C es control, level control. Esta se va a regir por control de nivel para dejar salir o no. Este sería casi como un flotador de los de sus pinacos, ¿no? Si los han visto. Ahora, ¿cuánto va a entrar de vapor aquí? Bueno, aquí debe de llevar un sensor de temperatura y demás. Y aquí está controlado. F es flux, o sea, flujo. Está controlado por flujo, ¿sí? Aquí va a abrir y cerrar esta válvula solenoide para saber si entra o no entra vapor, para que esté generando el control. Pero aquí debe de estar con temperaturas y este sería otro elemento ya secundario de control. Para la parte de acá arriba, esta parte, ¿sí?, lleva agua de enfriamiento, ¿sí?, que entra de este lado y sale ya caliente. Esta parte se va a controlar a presión, pressure control. Y este de aquí, que es el tanque de balance, nos va a estar dejando salir por control de nivel el producto destilado y a su vez también va a estar controlado aquí por temperatura, ¿sí?, para que pueda regresar el reflujo. Este es un esquema interno de una columna
de platos. Este es a lo que se le llama plato. Y son estos, miren. Esto es una foto de un plato, básicamente. ¿Sí? Estos son los capuchones de borboteo que se colocan sobre estos platos. Este es otro tipo de capuchones también. ¿Cuál es la función de estas cosas? Bueno, fíjense, estos platos llevan así como, mire, déjeme cambiar a lapicito. Déjenme ver si lo tengo por acá. No me quiere cambiar. Que la canción. ¿Qué la canción? Bueno, eso después se lo platico entonces. Esta parte de aquí viene así como con un saque hacia arriba. Estos capuchones se colocan a modo tal que toda esta parte se inunda de líquido, ¿sí? Y obliga a que el vapor que está ascendiendo pasa aquí adentro y tiene que salir única y exclusivamente por estos orificios y se ve como si estuviera hirviendo, ¿sí? Toda esta parte de aquí. Entonces, obliga a que el vapor esté en contacto íntimo con el líquido. Esta es una bajante del plato superior y aquí está inundando todo esto. Esta parte le llamas mampara o derramadero y al llegar a un nivel se derrama y llega al siguiente plato. De este plato está saliendo un vapor que entra en contacto con el siguiente plato y así sucesivamente. Si se dan cuenta, toda esta parte está sellada. El vapor no tiene, por otra parte, por dónde ascender, si no es a través del líquido en cada una de las etapas. Suponemos, pues, para método práctico, que en cada una de las etapas, el líquido que abandona esa etapa está en equilibrio con el vapor que abandona esa etapa, ¿sí? Es decir, este líquido está en equilibrio con este vapor que está abandonando esta etapa porque ya pasó un tiempo suficiente en el que se alcanzó el equilibrio. Y básicamente es como se ve. Baja el líquido, ¿sí? Y sigue este camino y sigue en contacto con el vapor que está ascendiendo y está burbujeando a través del líquido, ¿sí? Y a su vez derrama y sigue al siguiente plato que está en contacto con el gas que está ascendiendo y este líquido está en equilibrio con este gas. Y este líquido que está derramándose aquí está en equilibrio con este gas que está saliendo. La nomenclatura le vamos a poner así. L va a ser el líquido N-2. ¿Qué quiere decir el plato N-2? Bueno, este es el plato N, ¿sí? Y para abajo, ¿sí? Va a ser N+1, bla, bla, bla. Y para acá arriba es N-1, N-2 y demás. Entonces el plato N-2. Lo que significa aquí que en esta etapa del plato 1, ¿sí? Que sería este de aquí, el vapor que está abandonando esa etapa está en equilibrio con el líquido que está abandonando esa etapa. En el plato N, déjeme ver, ya que me dejo aquí. No me dejo. Ya. En el plato N, el vapor que está escapando del plato N está en equilibrio con el líquido N, ¿sí? Podemos llamarle aquí, porque estamos definiendo aquí una nomenclatura, L va a ser líquido, B va a ser vapor, o también le podemos llamar G, que algunos le llaman G, como por ejemplo Treibal, que es el que vamos a utilizar mucho, le llama G en lugar de B, pero es exactamente lo mismo, ¿sale? La representación de las corrientes que entran y abandonan el plato N en el diagrama de equilibrio, lo podemos poner en un diagrama TXY. Se llamará TXY porque está X es la concentración en el líquido, Y es la concentración en el gas y T es la temperatura. Como veremos, esto va a estar a presión constante, ¿sí? Este es un corte de un equilibrio a una presión constante en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, cada una de estas etapas representa un punto de equilibrio, es decir, si vemos, aquí está el líquido XN, ¿sí? Que está en equilibrio con el vapor BN, ¿sí?
Aquí está xn a esta temperatura. Si se dan cuenta que es una temperatura constante, está en equilibrio con el vapor yn. Les menciono que esta curva, ¿sí?, no es otra cosa más que y con respecto a T, es decir, la concentración del vapor con respecto a la temperatura, y esta curvita nos va a representar punto de rocío, la curva de rocío, ¿sí? Y esta otra es X con respecto a T, es decir, la concentración en el líquido con respecto a la temperatura, y esta va a ser la curva del punto de burbuja. Esos términos de punto de burbuja y punto de rocío creo que ya los tienen un poquito ya más estudiados y más comprendidos. Si no es así, háganmelo saber. Me pueden interrumpir en cualquier momento, porque yo me suelto como perico y ustedes ni me hablan. Se me hace que se están durmiendo. ¿Sí me escuchan? Andamos. Sí, aquí andamos, profe. Sí, profe, aquí estamos. Ah, Sí, profe. sale. Sí, no me abandonen, por amor de Dios. Entonces, esta sería la curva de burbuja y esta sería la curva de rocío, ¿sale? Y así para cada una de las etapas, es decir, la composición xn-1, que sería esta, ¿cuál es esta? xn-1, va a estar en equilibrio con su vapor Bn-1 a una misma temperatura, fíjense. Es esta la composición, ¿sí? Y ¿dónde va a estar? Ay, nos quedan 10 minutos. Ya casi se acaba, ¿sí? Fíjense. Esta composición de aquí, xn-1, que sería esta, este es el líquido. En el plato siguiente, que es este, en el anterior, digamos, ¿sí? Esta es su concentración, ¿sí? Y este es su equilibrio con Yn, y xn-1 va a este. O sea, ¿cuál es mayor? ¿xn-1 o xn? XN-1, ¿no? Exactamente, este es mayor. ¿Y dónde está xn-1? Aquí. Es decir, de esta etapa a la siguiente, se empobrece del más volátil. ¿Sí lo ven? Mientras que el vapor Yn+1, que es este, ¿sí?, con respecto al Yn, que es el siguiente, ¿cómo es? Se va enriqueciendo el vapor. ¿Sí está de acuerdo? Se enriquece el vapor y se empobrece el líquido en cada una de las etapas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, el esquema básico para una columna, y ya me estoy adelantando mucho, creo, ¿sí?, es este. Este ya lo vimos, y la nomenclatura va a ser F, más bien. No me gusta, porque A es alimentación. Lo más normal y común le ponen una F, que es feed, ¿no? A ver si lo puedo cambiar. Sí. Esta es una F. ¿Sí? F, y por lo general, aquí en las alimentaciones, vamos a poner FDA, ¿sí?, que es la alimentación. Y aquí le están poniendo como que está entrando XDA, que vamos que la X va a ser para la concentración en el líquido, pero realmente tendríamos que utilizar ZF. ¿Y por qué ZF? Bueno, pues porque no sabemos si es un líquido, es un gas o mezcla de ambos, ¿sí? Este punto es crucial y vital para las separaciones. No sabemos cómo estamos alimentando, si como líquido o como gas. Entonces, para no barrar si es Y o es A, lo ponemos como Z, ¿sale? Acá arriba siempre vamos a tener una D, que es un destilado, y acá abajo vamos a tener una R o un W, ¿sí? XW, waste o residuo, o sea, no hay problema. Y aquí ya no nos vamos a meter,
Lo voy a cortar aquí. ¿Por qué? Porque ahí ya entraríamos al método de McCabe y aún no tenemos que llegarle a ese punto. ¿Sí? Más bien, tenemos que revisar otras cosillas antes de llegar a McCabe. Déjenme ver. Profesor, entonces Sí. la actividad de hoy, ¿qué sería? Un resumen. Creo que ahí lo dice, ¿no? Sí, pero resumen de que de las tablas y eso que nos dio. Pues de lo que estamos viendo básicamente. Y aparte les voy a subir esta presentación, esta que les estoy dando ahorita. Esta, se las voy a subir. ¿Sale? Hasta con el temario que me pongan ahí, ya con eso es más que suficiente por hoy. ¿Están de acuerdo? Ok, gracias. Al contrario, gracias a usted. Recordemos, pues, que nosotros, nuestro trabajo como ingenieros químicos, ¿sí? Es el cambio de materia prima a productos de valor agregado. ¿Y a qué se refiere productos de valor agregado? Bueno, los transformamos, los modificamos, los purificamos y demás. Es por eso que siempre trabajamos con condiciones fuera del equilibrio. Siempre trabajamos con condiciones fuera del equilibrio. En cuanto se alcance el equilibrio, se acabaron nuestros procesos, ¿sí? Entonces, para lograr una separación, lo que nosotros necesitamos es justamente trabajar fuera del equilibrio para poder tener una fuerza impulsora que nos modifique las concentraciones y poder purificar cosas, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar a analizar los equilibrios para poder trabajar fuera de ellos. Es decir, tenemos un diagrama de fases, presión, temperatura y concentración. Los que les estaba platicando ahorita, los anillitos estos, van a salir de aquí, ¿sí? Tenemos 4 minutos, híjole. Oh, bueno, voy a ver hasta dónde alcanzo a llegar y ahorita les subo esta presentación, se las voy a poner en PDF y se las voy a poner en la primera sesión, si están de acuerdo. ¿Vale? Para que la vayan revisando y la seguimos en la siguiente. Vale, profe. Ok. Entonces, diagramas para fases, presión, temperatura y concentración. Vamos a considerar para empezar muy simple, ¿no? Mezclas binarias y las cuales vamos a llamar ordinarias, ¿no? Para indicar, punto 1, que los componentes líquidos se disuelven en cualquier proporción para formar soluciones homogéneas, pero no necesariamente son ideales, ¿eh? Y que no hay complicación alguna de puntos de ebullición máximos o mínimos. Los puntos de ebullición máximos o mínimos les vamos a llamar azeótropos. Eso lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, de aquí es donde está el chisme y de donde salen las curvitas que acabamos de ver. Si se dan cuenta, ¿sí? Aquí tenemos la composición en este eje, ¿sí? Esta es la composición. En este otro eje tenemos la presión y en este otro ojo tenemos la temperatura. Es decir, necesitamos ya un tercer eje cuando estamos hablando de mezclas. Y cuando estamos hablando de mezclas no tiene sentido hablar ya de puntos de ebullición ni temperaturas de ebullición, sino más bien son intervalos. Para poder entender ya cuando tenemos una mezcla binaria simple, ¿sí? Es mejor hacerlo a cortes de presión o temperatura constante. Es decir, si se dan cuenta aquí, esta línea es a presión constante. ¿Sí la ven? Y esta otra Sí. es a temperatura constante. Esta curva de aquí, ¿sí? Esta curva representa la presión parcial del componente A, ¿sí? Hasta su punto crítico. Y esta es la curva de presión del componente B. A 0 de A le va a corresponder B puro. Y a 1 de A le corresponde 0 de B. ¿Sí? Es decir, en este punto yo voy a tener a A puro, y aquí es donde grafico cómo se comporta con respecto a la presión y a la temperatura. Cuando yo hago cortes a presión constante o a temperatura constante, lo que voy a obtener son este tipo de curvas anilladas, que son las que estábamos viendo hace ratito. Nos queda menos de 1 minuto. ¿Sí? Nada más termino con esta y le subo este material
y nos veríamos el viernes para ya hacer algún problemilla numérico y ya comenzar algo más agradable, si están de acuerdo. ¿Vale? Entonces, Sí, profe. un equilibrio a presión constante, el corte este que les acabo de dar a presión constante sería esta parte de aquí. Lo vamos a ver como esto, ¿sí? Esta sería la presión de vapor de B y esta sería la presión de vapor de A. Y lo que tenemos es esta curva anillada, donde estos son los puntos de burbuja y estos son los puntos de rocío de nuestra mezcla. Y de aquí podemos dibujar perfectamente y trazar con estos datos una curva de equilibrio vapor líquido. Menos de un minuto. Compañeros, pues ya ni para qué seguirle porque ya no voy a alcanzar. Nos estamos viendo el viernes, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que se acabe el tiempo? No, profe. No, profe, todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, compañeros. Que tengan bonita noche. Gracias igualmente. Igual, buena noche. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Bye.